Pensar en Cuba hoy es sinónimo de muchas cosas, entre ellas la fuerte crisis y pobreza que se vive en la actualidad. Cuesta imaginar que Cuba hace un poco más de 60 años era uno de los países más desarrollados de toda la región, para luego terminar así. Y es que no fueron pocos los logros alcanzados desde la época de la colonia hasta la república. Hoy quiero mencionarte algunos de ellos y estoy casi seguro que quedarás impactado o impactada con tanto avance para la época. Jazz Effects. Aunque parezca normal que hoy los cementerios estén ubicados en las afueras de las ciudades y poblados, antes se encontraban en los terrenos de las iglesias y Cuba fue la primera nación iberoamericana que tuvo un camposanto aislado, tan temprano como en 1806. Este cementerio fue el cementerio de Espada. Yo les he hecho un video mostrándoles cómo luce ahora y que todavía queda como una pared que era parte del cementerio. Luego de ese se construyó el cementerio de Colón. Pero bueno, ya, que nos desviamos un poco. En una fecha tan temprana como en 1829, Cuba fue el primer país de Iberoamérica que usó máquinas y barcos a vapor. Una locura. 8 años después, en 1837, fue la primera nación iberoamericana y la tercera de todo el mundo después de Inglaterra y Estados Unidos que dispuso de un ferrocarril. Este era el ferrocarril que conectaba La Habana con Güines, pero primeramente llegó a Habana Bejucal. De hecho, también les estuve grabando un video en el que vimos este pueblo y conocimos la antigua estación que, aunque ya no pasan trenes por ahí, creo, por lo menos aún se mantiene. Algo que estoy casi seguro que muy pocos de ustedes conocían, ya que actualmente Cuba, el sistema ferroviario de Cuba no es tan bueno. Pasó de ser un país pionero en trenes a tener un sistema muy deficiente de los mismos. En 1847 sería el cubano Vicente Antonio de Castro el primer latinoamericano en aplicar anestesia con éter. Y estoy casi seguro de que esta no te la esperabas. Sabía que la primera demostración mundial de lo que sería el funcionamiento eléctrico de una industria pasó en La Habana justo en el año 1877. En materia de derechos de los animales también fuimos adelantados. Los cubanos fuimos los primeros en abolir las corridas de toros ya antes de que comenzara en el siglo XX por impopulares, abusivas y sanguinarias con aquellos animales. Este tema es un tema bastante polémico, así que déjame por ahí abajo por los comentarios si tú estás de acuerdo o no con las corridas de toros. Yo claramente como animalista y animal lover estoy totalmente en contra de esto, me parece muy abusivo. Nada más y nada menos que la extraordinaria voz de la soprano cubana Rosalía Herrera fue la segunda de todo el mundo en grabarse. Ello fue posible gracias a la utilización de cilindros y placas de discos.
hoy no tenemos, pero el primer tranvía que circuló en toda América Latina fue el de La Habana, y eso sucedió en el año 1900. También en ese año, antes de que ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil, un parisien francés que se movía a 10 kilómetros por hora. O sea, ¿te imaginas ir en un carro que vaya a 10 kilómetros por hora? Una locura. Y por si no fuera poco, sería María Calvo Nodarse la Macorina, la primera mujer en toda Iberoamérica que manejó un auto. En 1906, La Habana sería la primera ciudad del mundo en tener teléfono con discado directo, prescindiendo totalmente del servicio de una operadora. O sea, antiguamente, de que conocieran cómo funciona el sistema ahora de teléfonos, era necesario, tú primero llamabas a una operadora y luego la operadora te conectaba con la persona con la que tú querías hablar. Y La Habana fue la primera ciudad de todo el mundo que prescindió de ese servicio. Y ni hablar de la salud, pues fue en 1907 cuando se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de toda Iberoamérica. También fuimos los primeros en Latinoamérica en volar. Sucedió el 19 de mayo de 1913 cuando se realizó el primer vuelo aéreo por los cubanos Agustín Parlá y Domingo Rosilio, que duró 2 horas y 40 minutos, que conectó a Cuba con Cayo Hueso en la Florida. Para 1915 se acuñó en Cuba el primer peso cubano, con un valor idéntico al del dólar. Y en muchas ocasiones, antes de 1959, el peso cubano llegó a sobrepasar por 1 centavo al valor de la moneda norteamericana. Hoy el peso cubano es una de las monedas más infladas de todo el mundo. Otro hito lo tuvimos en 1918, al convertirnos en el primer país de Latinoamérica en conceder el divorcio a parejas en conflicto. Cuba, además, siempre ha sido uno de los mejores países de Latinoamérica en el ajedrez, y fue el cubano José Raúl Capablanca el primer iberoamericano en ganar un campeonato mundial de ese deporte, y también el primer campeón mundial de ajedrez nacido en una nación subdesarrollada. Este genio antillano fue el ganador absoluto de todos los campeonatos mundiales desarrollados entre 1921 y 1927. ¡Wow! Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Fue la PWX en 1922 y la primera nación de todo el mundo en emitir por ondas radiales un concierto y presentar un noticiero. No era de extrañar que entonces la primera locutora del mundo fuera una cubana. Su nombre, Esther Parea de la Torre. Y si seguimos hablando de radio, ya para 1928 Cuba tenía 61 emisoras.
43 de ellas ubicadas en La Habana, ocupando el cuarto lugar de todo el mundo y superada solamente por 3 potencias de la época: Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Sin embargo, teníamos el primer lugar mundial en emisoras por número de habitantes y extensión territorial. Otra que te dejará boquiabierto, pues si bien la belleza de la mujer cubana siempre ha sido reconocida, seguramente no sabías que en 1933 el hijo de Alfonso XIII, el príncipe de Asturias, renunció a los derechos como sucesor del trono español para casarse con la cubana Edelmira San Pedro Rabata, que era una plebeya. En 1935 Cuba se convirtió en la mayor exportadora de Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales y se creó por el santiaguero Félix B. Cainet el concepto de novelas y series radiales. Fuimos los primeros en tener radiotelenovelas y telenovelas. 137 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas el salario mínimo y la autonomía universitaria para sus estudiantes. Pero luego fuimos un poquitico más allá, y es que para 1940 Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones de todo el mundo en aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. Nos adelantamos 36 años a España, en el que no se reconoció a la mujer española el derecho al voto, la potestad de sus hijos, ni el derecho a pasaporte o a abrir una cuenta de banco hasta 1976. Ya en 1957 la ONU reconoció a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, teniendo 1 por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas en una cifra que representaba el 82.9% y viviendas con baño propio, el 79.9%. Igual éramos el segundo país de Iberoamérica, detrás de Uruguay, en el consumo calorífico per cápita diario. Esta te sorprenderá. En 1957 La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas. Un año después, en 1958, fuimos el segundo país del mundo en tener televisión a color y poseer el tercer canal de TV en color de todo el mundo. Para el verano de 1958, Cuba fue el país de Iberoamérica con más automóviles, unos 160.000, promediando 1 por cada 38 habitantes. Y también el que más electrodoméstico tenía. Éramos el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados y el segundo en el número de receptores de radio. Y algo que nos llenaba de orgullo, en 1959 La Habana era la ciudad del mundo con mayor número de salas de cine, teniendo 358 y superando exageradamente a Nueva York y París, que ocupaban el segundo y el tercer lugar a continuación. Hoy, más del 90% de todos esos cines se encuentran destruidos. Ya dentro de los años de la Revolución, en 1961, Cuba se convirtió en el primer país de Latinoamérica en erradicar el analfabetismo y además fue un cubano el primer latinoamericano en viajar al cosmos, Arnaldo Tamayo. Sé que hay muchísimas más cosas que me faltan, muchísimas más primicias que me faltan, así que todavía creo que se puede hacer un segundo video con más primicias y con más cosas interesantes acerca de Cuba, que estoy casi seguro que muy pocos de ustedes conocerán. Nada, muchísimas gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó, déjenmelo por ahí abajo por los comentarios y seguiremos haciendo más videos de esta índole. Estamos muy cerca de los 90.000 suscriptores, así que si te gustan estos videos y quieres que los siga haciendo, me apoyas muchísimo suscribiéndote al canal y dejando tu like. Los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.